Sean bienvenidos una vez más a este canal Adultos Mayores, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad. Traemos noticias muy importantes, pero antes de todo, quiero que escuchen y pongan atención a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En el diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿hubo alguna solicitud de su parte por mayor participación de la DEA en las investigaciones y presencia en el país? Y si no fue así, si lo solicitara en un futuro, ¿usted lo aprobaría? No. Colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos. Esto que acaba de decir la presidenta es muy importante para cada uno de los mexicanos, ya que demuestra que México no va a estar sometido a los intereses de los Estados Unidos. Realmente es muy importante para cada uno de nosotros, porque si ustedes recuerdan, antes los expresidentes pues hacían prácticamente lo que el presidente en turno de USA pues decidía, y las cosas, amigos y amigas, han cambiado a favor del pueblo de México. Pero ustedes, ¿qué opinan sobre este posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Creen que está y tiene toda la razón? Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación. Y realmente el resultado fue muy bueno, porque ya habló el doctor de la Fuente con el Departamento de Estado, con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Tuvieron una conversación, por lo que me informó el doctor de la Fuente, para ver cómo va a ser estos grupos de coordinación. Entonces, va a haber buena coordinación, va a haber buena colaboración, siempre en el marco de nuestras soberanías y del respeto a nuestros países. Le agradezco. Sí. Ya les vamos a estar informando. Sí, adelante. Presidenta, qué gusto saludarla. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Juan Carlos Sagredo, soy reportero de SICER, vengo del estado de Jalisco. Presidenta, Jalisco es el estado número 1 en la industria de semiconductores en México. Concentra actualmente el 70% de las empresas del sector. Este liderazgo no ocurrió de la noche a la mañana, es algo que viene desde los años 70 del siglo pasado. ¿Cómo estará participando Jalisco en este proyecto que acaban de anunciar? Y quisiera preguntarle también si el centro de diseño o el centro de construcción de semiconductores que se prevé a mediano plazo podría establecerse en Jalisco. Eso para empezar, gracias. ¿Por qué no le comenta esta idea de que no se necesitan las grandes construcciones para este centro de diseño? ¿Sí? Gracias por la pregunta. Mencioné durante la presentación que el centro de diseño de circuitos integrados tiene dos polos, dos unidades en este momento, Guadalajara y Puebla, y Sonora, por supuesto, perdón por el chip, que no funciona bien. Para el centro de diseño no se requieren grandes construcciones, lo que se requiere es esto que está aquí. Entonces, por lo general, si ustedes quieren ver un centro de diseño comparado con una fábrica de semiconductores, no lo van a ver. Lo que van a ver es una sala con ciertos acondicionamientos donde la gente se sienta a utilizar un equipo de cómputo de aplicación específica y empezar a hacer sus diseños, simulaciones y generar los archivos para que después sean transmitidos a una fábrica donde se manufacturará el diseño. Entonces, no se requieren de grandes obras en términos de ingeniería civil o algo así. Pero en Jalisco hay mucha colaboración del Cinvestav con empresas como Foxconn y otras empresas. ¿Quiere alguien comentar esto? Adelante, por favor. Buenos días.
con su venia, Presidenta, y agradeciendo toda la colaboración que llevamos a cabo. Soy Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, y comentarles que, bien lo decías, el 70% de la industria de semiconductores del país está en el Estado de Jalisco, y es interesante que el 90% de la etapa, se habló de 3 etapas, el doctor Edmundo Gutiérrez hablaba de 3 etapas, 3 eslabones. Hoy Jalisco tiene 2 de esos 3, que es la etapa de diseño y la etapa de ATP, con la llegada de una empresa que es ASC Group, que recientemente anunció su llegada al Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues al estilo Jalisco, como lo dice el gobernador Pablo Lemus, que por cierto le manda un saludo, Presidenta, y básicamente eso significa que estamos trabajando bajo el liderazgo del doctor Ramón Parra desde el CINVESTAB, de la mano de universidades, de la iniciativa privada que ya está instalada. Tenemos empresas como Foxconn, como Infineon, como NXP, pero también tenemos ya empresas locales de mexicanos en diseño como Circuify, haciendo diseño avanzado. Entonces, como bien decía ahorita el doctor Edmundo, esta etapa de diseño la estaremos colaborando tanto el Estado, el gobierno del Estado, en colaboración con el CINVESTAB, como con la iniciativa privada que ya está instalada en el Estado. Gracias. Presidenta, en otro tema, vengo a plantearle un asunto que afecta a miles de personas en más de 20 estados del país. Permítame darle el contexto. La Fiscalía de Jalisco identificó más de 26.500 números telefónicos de posibles víctimas de fraude en distintas ciudades de la República Mexicana. Las estafas fueron realizadas desde un falso call center descubierto el 14 de enero pasado en Guadalajara. Las autoridades catearon el inmueble y aseguraron libretas con los números telefónicos de posibles víctimas en Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Tlaxcala. Los estafadores obtenían información de las cuentas bancarias de sus víctimas, haciéndose pasar como empleados de instituciones financieras. Desde entonces, las autoridades de Jalisco realizan trabajos para localizar a los afectados y exhortarlos a que presenten su denuncia. Sin embargo, dada la cantidad de números telefónicos, no ha sido posible contactar a la totalidad de los afectados. La Fiscalía informó este lunes pasado que girará colaboraciones a sus homólogos en las diferentes entidades del país para que coadyuven a la localización de estas personas que pudieron ser víctimas de estafa. Presidenta, ¿la Federación puede hacer algo para apoyar en la localización de estas más de 26,000 posibles víctimas de fraude? Sí, por supuesto, que se ponga en contacto con, pues apoyar, digamos, en la investigación, no solamente la localización de las víctimas, sino ellos saben, pues el gobierno de Jalisco, la Fiscalía con su autonomía y obviamente lo que tengan que ver con la seguridad, porque hay varias instituciones, no solamente la Secretaría de Seguridad, que se pongan en contacto con el equipo, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y, por supuesto, la colaboración. Presidenta, ¿es verdad que Jalisco es el estado que reporta más casos de este tipo? ¿Qué está ocurriendo en el país al respecto? Bueno, cuando fui jefa de gobierno se hizo una detención muy sonada de varios call centers en la ciudad, vinculados con extorsión, con fraude, con préstamos que se hacían y después llamados posteriores para generar miedo, digamos, en aquellas personas que de alguna manera habían caído en la solicitud de un préstamo. Entonces sí hay acciones en distintas entidades de la República. Hay que juntarlas para poder compartir información y tener mayores resultados. Finalmente, Presidenta, ¿cuándo regresa a Jalisco y qué temas estaría viendo en su próxima visita? Muchas gracias. Ya, pronto. Vamos a ir este fin de semana, vamos a Hidalgo a inaugurar un centro, un hospital, no un centro de salud, ¿no? Del ISSSTE. Y vamos a Michoacán ahora, el sábado, sobre temas del campo. El viernes en la tarde entregamos fertilizante, el sábado también vamos a entregar fertilizante, los fertilizantes gratuitos, y en la tarde en Michoacán vamos a las tiendas del bienestar,
que ya las tiendas de Iconsa se están convirtiendo en tiendas del bienestar con un esquema distinto. Vamos a ir a supervisar. Y el domingo es el evento de la Marcha de la Lealtad aquí en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec. Sobre el tema, sobre el tema. Gracias, corazón. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, sobre la colaboración con el mercado, hay empresas globales como Intel o Micron. ¿Estarían estas empresas interesadas, se han acercado con ustedes para ver si hay algún tipo de colaboración cuando esta casa de diseño ya esté en funcionamiento? Esa sería mi primera pregunta. De hecho, gracias. como bien mencionó la Secretaria de Economía de Jalisco, el Sinvestav, hay colaboración ya de diseño de semiconductores, no solo en Jalisco, en distintos lugares de la República, pero en particular en Jalisco con el Sinvestav. El INAOE también tiene sus propias experiencias de vínculo con la iniciativa privada. Ahora lo que queremos es juntar a las instituciones públicas que se dedican a esto, particularmente Sinvestav, INAOE, que son, digamos, quienes más lo han desarrollado, aunque está aquí también el Instituto de Física de la UNAM, para poder pues tener un potencial mucho mayor de desarrollo de la creatividad y el desarrollo científico de nuestro país y fortalecer este esquema de patente. La patente le da la certeza a quien inventó un proyecto de que va a poder siempre llevar, digamos, la marca, la patente de quien lo desarrolló, que nadie más pueda robarse esa idea, ese desarrollo tecnológico, ese desarrollo científico, ese nombre. Entonces, no solamente es que se patente, sino que esa patente incluso se pueda comercializar. Imagínense lo que podría llegar al Sinvestav de recursos económicos, a una institución pública o al INAOE o a la UNAM o a otras instituciones, al POLI, de acelerar el proceso de patente que se pueda comercializar, sea con empresas mixtas o empresas privadas, y que ese recurso de la patente y lo que tengan que pagar por la patente regrese a la institución pública, pues te permite todavía potenciar de mejor manera ese desarrollo. Entonces, por eso van juntos, por eso quisimos presentarlo juntos, es el desarrollo de este centro de diseño y al mismo tiempo acelerar el proceso de patente. Presidente, y en ese sentido, ¿considera usted que esta creación de este centro de desarrollo de y diseño de semiconductores van a estrechar estos lazos, esta interacción comercial entre los socios comerciales más importantes del país y también enaltecer este llamado nearshoring de las empresas? Pues, como bien explican aquí, los semiconductores están hoy en, pues, prácticamente cualquier cosa cualquier desarrollo tecnológico que utilicemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, sí, la idea es que México no solo adquiera o no solo se instalen en México empresas que usan semiconductores, sino, si ustedes se acuerdan, en el Plan México uno de los objetivos pues es que la cadena productiva se desarrolle en nuestro país. Pero queremos que eso se involucre con el desarrollo científico y tecnológico de México y que no todo lo que se produzca en México venga de patentes de fuera. Pasa mucho, lamentablemente, de desarrolladores mexicanos, de científicos mexicanos que se van a otros países, allá patentan, y lo que queremos pues es impulsar el desarrollo científico y tecnológico, la innovación en nuestro país, para que esté involucrada también, y no solo con la empresa nacional, sino la empresa internacional, que México puede decir este chip que se desarrolló en una institución de educación superior, de investigación, pues es parte, fue un mexicano quien inventó la televisión a color.
Sí. Entonces, ¿por qué no nosotros podemos impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México? Sí requiere tiempo, no es un asunto de un año y al otro año está todo lo demás. Los países le ha tocado tiempo, pero nosotros no tenemos por qué cerrarnos esa posibilidad, que además nos da una enorme soberanía y riqueza en el desarrollo de nuestro país. Entonces ese es el objetivo con Olinia, con semiconductores y otros desarrollos tecnológicos que estamos planteando. Y también hay que decirlo, ya lo vamos a presentar, porque una parte es el desarrollo tecnológico, pero la otra parte también es el desarrollo del conocimiento, en historia, en filosofía, que también es fundamental, que a lo mejor no se muestra en una patente, pero sí en el desarrollo del conocimiento y de la recuperación también de nuestra memoria histórica. Y ahora pasemos rápidamente a los temas de los programas del bienestar de mucho interés para los adultos mayores, para las madres trabajadoras y también para las personas con discapacidad en los 32 estados de la República. Hola mi gente linda, me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes un día más. Ojalá que se encuentren súper bien, con ganas de echarle todo el ánimo del mundo, porque la verdad es que hoy traigo un tema que ha estado dando vueltas por todos lados y que aparentemente está provocando un merequetengue de aquellos. Hay muchísimas dudas, hay confusión, hay gente enojada, gente que no sabe ni por dónde, y la mera verdad es que me gustaría aclararlo con calma, con detallitos, y sobre todo, con harto cariño, para que no quede duda alguna. Agárrense un cafecito, un pan o lo que gusten, y pónganse cómodos, porque aquí nos vamos a aventar una buena charla. No se preocupen si se extiende un ratito. La idea es que después de escuchar esto, no se queda con la más mínima duda. Para empezar, ¿por qué tanto alboroto? Resulta que muchos adultos mayores, así como personas con discapacidad, están sacadísimos de onda con la información de que, supuestamente, va a caer un doble pago de sus pensiones. ¿Y qué pasa con ese doble pago? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un chisme? ¿Es un rumor? Vamos a desmenuzarlo. Hay quienes se la pasan diciendo que sí, que el doble pago es un hecho para todos los estados de la República, no más porque sí, sin más explicación. Otros, en cambio, andan diciendo que solo se dará para cierto número de estados. Luego, surge otra versión que afirma que nada más Durango y Veracruz estarán recibiendo ese tan sonado pago doble y que los demás se quedarán esperando. Y no falta la persona que te dice que, por la elección del Poder Judicial, todos van a recibir un depósito doble y ya es un hecho inamovible. A ver, entonces, ¿cómo está eso? Antes de seguir, quiero pedirles un favor. Abran los oídos, relájense y si pueden, échenme la mano compartiendo esta información con todas las personas que la necesiten. Porque sí que he notado que la raza está hecha bolas, y no los culpo. Entre tanto canal de internet, tanto mensajito de WhatsApp, tanto video que te sale en redes sociales asegurando una cosa u otra, uno ya no sabe ni a quién creerle. Así que, compadres y comadres, la intención de este video es poner todo clarito, sin rodeos, con palabras sencillitas y un estilo de plática entre cuates, como si estuviéramos en la sala de la casa echando el chal. Quiero enfatizarles que lo que comparto es de buena voluntad, con el respeto que merecen mis adultos mayores y mis personas con discapacidad. No busco crear chismes ni alborotar el avispero, sino que, con los datos que hay hasta el momento, podamos entender qué onda con el pago que viene, cuándo y cuánto se va a depositar, y si realmente aplica lo de doble pago y en qué casos. Porque uno dice, a mí ya me aseguraron que van a ser 12,400 pesos, o que van a ser 6,200 pesos, o que van a ser 7,000, que van a ser 7,500, etcétera, etcétera. Y al final del día, la confusión es grandísima. Voy a ir por partes, ¿venta? Primero que nada, es cierto que habrá un doble depósito a todos los adultos mayores y personas con discapacidad en febrero, cubriendo marzo y abril de una sola vez. Mire, la cuestión es que muchos se quedaron con la idea de que,
como ya hubo elecciones estatales el año pasado en varios estados, la Secretaría de Bienestar, por fuerza, va a adelantar el pago en todo el país. Pero, ojo, lo que pasó en esos procesos electorales pasados no necesariamente se repite igualito. Cada ciclo electoral puede ser distinto, dependiendo de si hay veda o no, dependiendo de cuántos y cuáles estados están involucrados, y dependiendo de si hay elecciones de tipo local o federal. La confusión reciente ha llegado principalmente porque se confirmará que habrá elecciones al Poder Judicial. Entonces, a alguien se le ocurrió decir: ¿por qué digo detalle fino? Pues porque no basta con que el Instituto Nacional Electoral o la autoridad que corresponde diga: sí, va a haber elección del Poder Judicial. Eso lo sabemos. Pero lo que no se ha dicho con todas sus letras es, y en consecuencia, se implementará una veda electoral que impida la dispersión normal de los pagos en las fechas habituales. Hasta que no se dé ese comunicado oficial, no podemos asegurar que las pensiones de todos los adultos mayores y de las personas con discapacidad en los 32 estados vayan a llegar de manera doble. Dicho de otra forma, una cosa es tener la certeza de que hay elecciones y otra cosa es que se declare la veda. No quiero que me malinterpreten. A mí me encantaría decirles a todos: sí, seguro, ya merito, ya váyanse preparándose para recibir 12,400 pesos de sopetón. Pero no sería correcto mentirles nomás para que digan: ay, este cuate me cae muy bien porque me da puras noticias alegres. Prefiero que estemos claros en la situación. Y la situación es la siguiente. En estos momentos, lo único que se sabe con seguridad es que Durango y Veracruz sí tendrán pago doble. ¿Por qué? Pues porque en Durango y Veracruz hay elecciones estatales. Y ahí sí es un hecho que se adelantará el depósito para evitar que, durante la campaña local, se haga proselitismo con el dinero de los programas sociales. Esto no es nuevo. Se hace siempre que hay elecciones en un estado específico. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los 30 estados restantes? Pues de momento, si no se declara la famosa veda electoral a nivel general, por la elección al Poder Judicial, no hay razón para adelantarles la pensión. Esa es la neta. Así que quienes andan diciendo que los 32 estados van a recibir un superdoble depósito sin la confirmación de la veda, o están mal informados o definitivamente buscan vistas y les gusta una costa de la esperanza de la gente. A mí me han llegado llamadas de personas que, con justa razón, me dicen: oye, compadre, yo estuve viendo un video donde me dijeron que era un hecho, que la doctora Claudia iba a soltar el varo para todos los estados, y que ya hasta lo había confirmado en una supuesta conferencia de prensa. Y la mera verdad, la doctora Claudia no ha confirmado tal cosa. Ella no ha dicho: sí, señores, estamos avanzando en todas las entidades por la elección judicial. Ahora, voy a profundizar más en cómo se hace el calendario de pagos, porque también por ahí hay confusión. Algunos piensan que, si Durango y Veracruz cobran doble, va a salir otro calendario diferente para la gente que no vive en esos estados. Pero no es así. Según nos han informado en otros años, y la lógica misma de la dispersión, el calendario se mantiene igual para todos en cuanto a las fechas. Es decir, va por la inicial del primer apellido y se van liberando los depósitos un día para quienes tengan la letra A, luego la B, la C, así sucesivamente, hasta la Z. ¿Qué varía entonces? Pues la cantidad. La gente de Durango y Veracruz, cuando llegue la fecha correspondiente a la inicial de su apellido, recibirá 12,400 pesos, o sea, 2 bimestres de 6,200 pesos cada uno. La gente de otros estados, en esa misma fecha correspondiente a la inicial de su apellido, recibirá un solo bimestre de 6,200 pesos. Claro, a menos que se confirme la veda electoral federal para la elección al Poder Judicial. Si eso llega a pasar, ahí sí cambia la jugada. Porque cuando hay veda, la Secretaría de Bienestar acostumbra adelantar el pago para que, durante el periodo de campañas, no se hagan movimientos ni se entregue dinero de los programas sociales, con el fin
de que no anden diciendo que el gobierno actual los está influenciando. Pero hasta el momento, recuérdenlo, esto no ha sido confirmado oficialmente. ¿Qué se necesita para que lo confirmen? Pues básicamente, un comunicado o una conferencia de la doctora Claudia o de la Secretaría de Bienestar o de las autoridades electorales competentes, informando que se habrá una veda general por la elección del Poder Judicial, y que por lo tanto, se adelanta el pago de las pensiones para todos los adultos mayores y todas las personas con discapacidad. Mientras ese comunicado no existe, no se hagan ilusiones. Y lo digo de la manera más respetuosa y cariñosa posible. No se vale hacerse castillos en el aire con la esperanza de que quizás, por un rumor, nos lleguen 12,400 pesos en lugar de 6,200 pesos. Prefiero que estén bien conscientes de la realidad, y si luego sale la noticia oficial de que si hay veda, pues ya nos vamos a poner contentos y diremos, ándale, si habrá un pago doble para todos. Pero mientras, mejor que no andemos invirtiendo, haciendo aviones, gastando o pensando en que vamos a recibir esa nota. Ya ven que las medicinas, el súper, el gas, la luz, el teléfono, los nietos y 1000 cosas más no esperan. Y si una cuenta con un dinero que todavía no está seguro, se puede llevar un chasco. He recibido mensajes de adultos mayores que me dicen, yo escuché en tal canal que si va a ser un hecho, porque el propio INE ya confirma que habrá elección al Poder Judicial. Y sí, efectivamente, no lo dudo, la elección está programada. Pero, insisto, la elección programada no es sinónimo de una veda electoral. Para que se declare la veda, tienen que darse ciertas condiciones específicas relacionadas con la magnitud de la elección, el tipo de elección y la fecha en la que se lleva a cabo. Si, al final, el Tribunal Electoral, el INE, o la Secretaría de Bienestar dictaminan que no es necesario adelantar las pensiones, pues no habrá tal pago doble. Así de sencillo. En cambio, para Durango y para Veracruz, la cosa es distinta porque ellos sí tienen elecciones estatales confirmadas, y en esos procesos es estándar adelantarles el recurso a sus beneficiarios. Cada que hay elecciones para gobernador, para ciertos cargos o funciones estatales, en el estado correspondiente se adelanta la pensión, y por lo tanto, reciben 2 bimestres en uno solo. Así es el asunto. Entonces, si usted está en Durango o en Veracruz y me pregunta, ¿pero realmente es seguro que recibirá 12,400 pesos? La respuesta es que sí, es segurísimo, porque sus autoridades estatales lo han confirmado, porque es un proceso de cada estado, y eso no tiene nada que ver directamente con lo de la elección del Poder Judicial, sino con las elecciones locales. Vayamos a otra pregunta que suele salir. Entonces, ¿existen 2 calendarios de pago o nada más uno? Mucha gente piensa que si solo 2 estados reciben pago doble, deben tener un calendario exclusivo para ellos, y el resto, otro. Pero no, no se hace así. Como les comentaba, el calendario es el mismo, es nacional, se sigue la misma logística de dispersión. Lo único diferente es la cantidad que les llega al momento del depósito. Es decir, si mi apellido Álvarez y vivo en Veracruz, me depositan 12,400 pesos en la fecha que me corresponde, según la letra A. En cambio, si mi apellido Álvarez y vivo en Chihuahua, ese mismo día me caen 6,200 pesos, y asunto arreglado. Ahora, ¿qué pasa con las personas que recién se incorporan? Algunos me preguntan, oye, pero yo me inscribí en la pensión hace poquito, me entregaron la tarjeta en enero. ¿Cuándo voy a cobrar? ¿Me van a caer 2 bimestres, o me van a caer 3, o cómo? Aquí depende mucho de la fecha exacta en la que te incorporas. Si te incorporas antes de que comenzara el bimestre de enero-febrero, en teoría deberías recibir lo correspondiente a ese bimestre. Lo que a veces pasa es que, cuando eres nuevo en el programa, se tardan 1 o 2 meses en que empieza a ver tu primer depósito. Hay ocasiones en las que, al llegar marzo, te depositan de golpe lo de enero-febrero, como retroactivo, y luego marzo-abril, si vives en un estado donde se está adelantando el pago. Pero si no estás en un estado con adelanto, simplemente te depositan tu bimestre atrasado. En muchos casos, el dinero retroactivo se refleja hasta el siguiente bimestre. Depende de la logística y de las fechas exactas en las que se cerró tu trámite. Algo muy importante, si alguien lamentablemente perdió a su familiar que era beneficiario de la pensión, la Secretaría de Bienestar maneja un pago de marcha, que es una especie de apoyo para gastos funerarios. Pero esto también depende del bimestre en el que haya fallecido la persona y de si ya había cobrado o no. Muchas familias deciden reportarlo de inmediato al 806-942-64, y otras familias, por desconocimiento o por lo que sea, esperan a que el sistema deje de depositar y ahí buscan la aclaración. Esto también se maneja con su cierta burocracia, y yo siempre les recomiendo que llamen para tener certeza. Por otra parte, hay gente que me reclama diciendo, oye, tú cambias la versión cada día, un día dice que va a haber doble pago, otro día dice que no, y luego que sí otra vez. ¿Por qué nos confundes? Y yo les digo, de corazón, que no es mi intención confundir a nadie. El problema es que, con el paso de los días, la información se va actualizando, ya a veces se malinterpretan ciertos datos. A inicios de este año, algunos entendieron que, como ya estaban en puerta las elecciones al Poder Judicial, prácticamente era un hecho que habría una gran veda electoral para todo México. Pero llegó el fin de enero y no se publicó un calendario oficial indicando que en febrero iba a caer un doble pago para todos.
Eso fue algo que pasó en 2024, cuando, por las elecciones federales tan importantes, adelantaron desde febrero varios bimestres. Pero en este 2025, las circunstancias no son idénticas a las de 2024. Y así se los fui comentando. Esperemos a que acabe enero, y si no sale el comunicado, lo más probable es que no se adelante el pago para todos, sino nada más para los estados con elecciones locales, como Durango y Veracruz. La cuestión es que muchas personas vieron por ahí un solo video, una mera captura, una fake news o algo por el estilo que aseguraba, sí, ya pagaron en febrero el doble. Y corrieron con esa información. Otros ni siquiera escuchaban completo. Escuchaban la mitad de un video, donde el canal decía es posible que haya veda, y si hay veda, habrá doble pago. Se salían antes de que el video aclarara que no es un hecho seguro. Entonces es ahí donde nace la confusión. Por eso, mejor se los vuelvo a recalcar, aunque suene repetitivo. El doble pago para 32 estados depende de que exista, de manera oficial, una veda electoral a nivel federal, derivada de la elección del Poder Judicial. La elección, solita, no basta. Debe proclamarse la veda. Si se proclama, entonces sí, en tu estado, donde sea que vivas, no vas a ver un depósito normal, sino un adelanto equivalente a 2 bimestres juntos, que en este 2025 serán 6,200 pesos por bimestre, sumando 12,400. Pero si no hay veda, y estás en un estado que no tiene elecciones locales, no vas a recibir doble. Te llegará cada bimestre normalito, como siempre, sin mayor cambio. Durango y Veracruz son casos aparte, porque ahí sí hay elecciones estatales confirmadas. Ellos tienen asegurado el doble sin importar lo que pase con la elección del Poder Judicial. Así de fácil. Y es normal que muchos me pregunten, bueno, ¿y para cuándo van a avisar si va a haber veda o no? ¿Si ya estamos cerca de marzo, o cómo? Pues justo de eso se trata, de que la autoridad electoral y la Secretaría de Bienestar informen con cierta antelación. A veces lo hacen de un día para otro, a veces tardan un poco más. No hay una fecha grabada en piedra que diga tal día, a tal hora, se declarará la veda. Es un proceso que está sujeto a la normatividad electoral. Por eso, no es por mala onda que uno diga, no cantes victoria todavía, es que no hay certeza. Imagínense que yo viniera a asegurar que sí, para todos, y luego, en marzo, salgan con que siempre no hubo veda. De seguro, me lloverían reclamos, oye, dijiste que me iban a pagar 12,400 y nada más me llegaron 6,200. Hasta gasté en medicinas pensando que me iba a reponer con lo que me depositaran, y ahora ni cómo. Como siempre, les recomendamos que la mejor arma contra la desinformación es la paciencia y la confirmación oficial. Si un canal en internet les dice que ya está confirmadísimo el doble pago para los 32 estados, pregúntenles, ¿en dónde salió publicado? ¿Cuál es el comunicado? ¿Cuándo lo dijo la doctora Claudia? ¿Cuándo lo dijo la Secretaría de Bienestar? Enséñame la prueba, un documento, una imagen oficial, algo verídico. Si no les muestra nada, y nada más les ponen la foto de la doctora Claudia con un texto que dice se va a depositar doble, pues no es confiable. Tengan mucho cuidado con ese tipo de engaños. Al final de cuentas, cuando se confirma la veda, suele ser una noticia muy grande, se hace pública de inmediato en medios de comunicación confiables, y les digo que no pasa desapercibida. No solo en YouTube, también en tele, radio, periódicos. No puede ser que algo tan importante se quede en un rinconcito de las redes sin que nadie más lo mencione. Entonces, si no lo han visto en ningún otro lugar formal, es muy seguro que sea pura especulación. A mí me llegan de repente comentarios de gente que dice, nah, ya mejor no me expliques nada, tú también eres mentiroso, dijiste que tal cosa y ahora sales con que no. Y yo contesto, revisa mis videos anteriores completos, date cuenta de que siempre he dicho que si hay veda, si habrá doble depósito, y si no hay veda, no. Tal vez han visto trocitos del video fuera de contexto, o se mezclan con lo que escuchan en otros lados. También hay gente que me dice, no te enojes, ¿por qué repites tanto lo mismo? Y pues, con toda sinceridad, lo repito porque cada día entran decenas y decenas de personas que, por primera vez, se entran o preguntan sobre el tema, o se confunden por lo que ven en otras páginas. De ahí que prefiero repetirlo, a que me los dejen con la duda. Quien ya lo entendió, pues perfecto, puede saltarse esa parte o irse a otra parte del video. Pero quien aún no lo entiende, que lo escuche otra vez, y otra más, hasta que le quede claro. Si algo no me gusta es que mis adultos mayores, que tanto merecen, estén angustiados pensando, ¿será que me van a dar doble o no? Por cierto, no se me enoje nadie si de repente uso expresiones coloquiales. A mí me gusta hablar con mi gente como si estuviéramos a gusto, en confianza, entre familia, como cuando nos sentamos a platicar al atardecer en el patio, con un café de olla y un pedacito de pan dulce. Por eso suelto la raza, la comadre, el compadre y todo eso. Pero siempre con un respeto grandísimo, que es el que merecen. Quiero que sientan que esto es una charla sincera, que no ando con formalismos innecesarios ni con poses. Ahora, me han escrito unas personas, oiga, entonces es verdad que nos subirán a 7,500 pesos el bimestre, o que ya está confirmado un incremento de 8,000 pesos. Hasta el momento,
La pensión por bimestre se quedó en 6,200 pesos para este 2025. Sí, anteriormente se hablaba de que, para el 2025, habría un incremento considerable, llegando incluso a 6,000 pesos a finales de 2024, que fue lo que ocurrió, y luego se actualizó a 6,200 pesos para inicios de 2025. Pero no hay ninguna confirmación de que suba a 7,000, ni a 7,500, ni que en este 2025 tengamos un brinco a 8,000 o algo así. Esas versiones vienen de la época en que algunas personas aseguraron que la administración anterior dejaría la pensión en 6,000, luego 6,200, luego 7,000, y así sucesivamente, hasta llegar a 10,000 pesos. Y pues no se ha dado. El monto oficial de la pensión de adulto mayor sigue siendo 6,200 pesos por bimestre, y así se mantendrá hasta que digan lo contrario en un comunicado oficial. Quien todavía insista en que van a depositar 7,000 o 7,500 pesos en este 2025, tendría que mostrar pruebas contundentes. Es muy fácil subir un video con un título escandaloso para atraer visitas, pero sin sustento. Cuando alguien te dé una noticia bomba de ese estilo, pídele fuentes, documentos, referencias, un boletín del gobierno o algo por el estilo. Si no te lo muestran, te están vendiendo humo. Incluso también hay confusiones con las becas Benito Juárez. Por ejemplo, mucha gente mezcla la información de las pensiones de adultos mayores y discapacidad con la de las becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria o educación superior. No es lo mismo. Cada uno de estos programas tiene sus fechas de registro, sus lineamientos y sus tablas de montos específicos. A veces, la beca Benito Juárez se adelanta en cierto bimestre a nivel nacional, pero la pensión de adultos mayores no, y viceversa. Entonces no se pueden revolver las peras con las manzanas, como se dice por ahí. Siempre hay que buscar la información específica del programa que nos interesa. También me preguntan, ¿y cuándo vuelven a abrir las inscripciones para personas de 60 a 64 años? Ya es oficial que en febrero de 2025 va a haber registrado de nuevo, ¿o hasta cuándo? Les cuento que, en lo general, se hacen incorporaciones varias veces al año, dependiendo del presupuesto y de la estrategia de la Secretaría de Bienestar. A finales de 2024 hubo ciertos registros para 60 a 64 años en algunas regiones, pero no fue en todas partes, ni fue permanente. Para 2025, hasta ahora no se ha anunciado con exactitud en qué fecha abrirían esos nuevos registros de manera masiva. Así que, si alguien les dice, sí, ya está seguro que en febrero van a anotar a todos los de 60 a 64, cuidado, verifíquenlo. Lo mejor es estar al pendiente de los avisos oficiales en la página de la Secretaría de Bienestar o en las oficinas del gobierno local. Y cuando salga la información, créanme, se va a difundir de inmediato por todos lados. Otra de las cosas que generan controversia es que haya canales que no muestran su cara, o que repiten información sin fuentes, y luego se echan para atrás cuando la gente se queja. Yo no estoy diciendo que sea forzoso salir en pantalla, cada quien hace su contenido como mejor le parece, pero sí creo que quien comunica noticias tan sensibles, como lo es el tema de la pensión de adultos mayores, debería tener la decencia de citar sus fuentes o de ser muy claro cuando no es nada oficial. No se vale decir, ya está el depósito, cuando ni siquiera hay una imagen de un comprobante, ni un pantallazo de la banca en línea, ni un comunicado de prensa, ni nada. Y luego la gente mayor sufre, porque se ilusiona, o se confunde, o se enoja. Por eso, mis queridos, si me ven insistir y repetir lo mismo en varios videos, no es que quiera aburrirlos, sino que busco ayudarás a que no caigan en engaños. Yo los invito a que, cada vez que vean un título muy llamativo, se pregunten, ¿de verdad será cierto? Hay forma de comprobarlo. Hay que estar bien listos en ese sentido. Si algo hemos aprendido es que las estafas y noticias falsas se han vuelto más frecuentes conforme crece el uso de redes sociales. Ya ven que luego hasta se inventan cadenas de WhatsApp con ligas fraudulentas, pidiéndote que ingreses tus datos para que, supuestamente, te depositen dinero extra. Tengan mucho ojo con eso, nunca metan sus datos en sitios desconocidos, ni su número de tarjeta, ni nada. Volviendo al punto principal, me gustaría recalcar que, si para cuando se acerque marzo no se ha declarado veda electoral federal, la gente de, digamos, Jalisco, Puebla, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas, y así, van a recibir su depósito normalito de 6,200 pesos. En cambio, Durango y Veracruz tendrán 12,400. Y ojo, si en el último momento sale un comunicado oficial diciendo si se aplica la veda por la elección del Poder Judicial en todo el país, bueno, entonces ahí todo México cobraría 12,400 pesos. Esa es la gran diferencia. Entonces, la clave es, ¿se aplicará o no se aplicará la veda? Ahí está la pregunta de los 64,000, como se dice coloquialmente. Hasta el día de hoy, no hay nada oficial. Sé que muchos también se preguntan, ¿y qué pasó si se aprueba la veda, pero ya depositaron antes algunos? ¿Se hace otro depósito? Generalmente, no. Por eso suelen esperar a tener todo bien definido antes de iniciar la dispersión de cada bimestre. Tampoco es que depositen uno y luego otro, a menos que haya sido un caso muy específico, como cuando alguien se recién incorporó y le deben retroactivo. Pero para la mayoría, el depósito es único para cada bimestre. Algunos también preguntan, si vivo en Durango o en Veracruz,
¿va a haber algún calendario adelantado? La respuesta es que el calendario de orden alfabético, hasta donde se sabe, permanece igual, solo que en la fecha en que te toque, recibes doble. No es que te vayan a adelantar el calendario a enero o a febrero, por ejemplo, para pagarte marzo-abril. El pago caería, generalmente, a partir de los primeros días de marzo, tal y como está programado. Pero ahí te darán de golpe los 2 bimestres. Ojo, también ahí depende si la autoridad local decide dar una fecha distinta. Pero por lo que hemos visto en años pasados, simplemente te toca cuando te toca, según la inicial de tu apellido, y lo que cambia es el monto. Escuchó a personas que se frustran y dicen, oye, ¿por qué a Durango y Veracruz sí, y a mí no? ¿Por qué no nos tratamos a todos por igual, al fin que todos necesitamos el apoyo? Y es una pregunta muy válida. Lo que sucede es que la ley electoral establece ciertos lineamientos para que, en periodo de campañas locales, no se usen los programas sociales con fines políticos, como regalando apoyos en un mitin o diciéndote si votas por fulanito, te vamos a dar tu pensión. Y para evitar ese tipo de situaciones, se adelanta el pago en esos estados que tienen elecciones, y así no andan dispersando recursos en medio de la campaña. Pero cuando se trata de elecciones federales, pues la veda se aplica a todo el país. Y cuando es una elección de tipo local, pues solo se aplica al estado que está eligiendo a sus representantes. Con lo de la elección al Poder Judicial, la gran duda es si se considera a nivel general, de tal manera que exija adelantar las pensiones en los 32 estados. Todavía no está claro si lo verán como un proceso que implica veda nacional, y por eso no se puede asegurar nada. Lo único clarísimo al 100% es lo de Durango y Veracruz. A mí me encantaría decirles a todos que se preparen para gastar a gusto esos 12,400 pesos, que se compren su despensa, sus medicinas, que ahorren, que se vayan a pasear, todo. Pero sería engañarlos, y me dolería mucho que después me dije, oiga, nos dijo que si nos iban a depositar doble, y resultó que no. Mejor vámonos con calma. El plan real es, todos a la expectativa, y en cuanto salga un comunicado oficial, lo sabremos de inmediato. Si la doctora Claudia lo dice en una de sus conferencias, si la Secretaría de Bienestar publica algo en su cuenta verificada, si se sube un boletín en el portal de gobierno, ahí se sabrá. Y créanme, cuando sea oficial, lo diré a los 4 vientos con toda la emoción del mundo, porque a mí me da un gusto enorme que reciban su dinerito con anticipación y que tengan un poquito más de holgura para sus gastos. Mientras tanto, si por ahí siguen viendo publicaciones que dicen confirmado pago doble para todos, pero no les muestra la fuente, no es confiable. Si hay alguna persona diciéndoles la doctora Claudia ya lo confirma, pregúntenles, ¿dónde está ese video, esa conferencia? Enséñame el enlace oficial donde lo haya dicho, porque me interesa verlo de sus labios. De lo contrario, es mucha palabrería suelta. Esto se los digo no porque no crea en la buena fe de la gente, sino porque lamentablemente abunda el sensacionalismo. Y la persona que acaba más afectada es el adulto mayor, o la persona con discapacidad, que de por sí tiene suficiente con sus enfermedades, con los gastos médicos, con la responsabilidad de sostener a su familia, como para encima andar batallando con la ilusión. Y el chasco de que no le llegó un dinero extra que le prometieron. Ahora, hay también quien me ha dicho, oye, pero tú no tienes por qué enojarte. Al final cada quien cree lo que quiere. Y tienen razón. Cada quien puede creer lo que desea, y yo no soy quien para imponerle nada a nadie. Solo que me da coraje que engañen a mi gente. Porque luego, el adulto mayor que no conoce muy bien cómo está la cosa, hace aviones con un dinero que tal vez nunca llegue. O pide un préstamo para adelantarse a comprar sus medicamentos, o paga un estudio médico con la confianza de que en febrero o marzo le iban a caer 12,400 pesos. Y, a la mera hora, resulta que no cayó doble, sino 6,200. Entonces, sí es un problema serio. Por eso, mi consejo es, no gastes dinero que todavía no tienes confirmado. Por cierto, hablando de los montos en palabras, acuérdense que es 6,200 pesos, y si es doble, 12,400 pesos. Antes se manejaban 6,000 pesos cerrados, pero subió un poquito, y por eso algunos piensan que de un día para otro van a subir a 7,000. Pero no, no hay esta confirmación. Sé que repito bastante el tema de confiar solo en fuentes oficiales, pero créanme, es la mejor estrategia para no vivir engañados. Cuando hay una noticia tan grande como el pago doble a nivel nacional, salen los principales noticieros, en las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar, y hasta en la radio lo mencionan, porque es un asunto masivo y de gran repercusión. Y si algo tan importante ni se menciona en ningún lado, pues uno debe sospechar que no es cierto. Igual, si de pronto llegan a declarar la veda electoral por la elección al Poder Judicial, se va a armar un gran revuelo en redes, se va a hacer tendencia, lo van a comentar analistas políticos, etc. Y yo, aquí con todo gusto, haré un video que dice, ahora sí, señores, oficialmente confirmado, todo mundo va a cobrar doble, prepárense. Y qué bueno, porque sé que ese dinerito extra les cae de perlas para comprar lo que les haga falta. Pero hasta ese momento, ni modo, toca esperar. Quien quiera sentirse con confianza de que si va a haber ese adelanto, pues adelante, pero que sea bajo su propio riesgo, porque nadie lo ha ratificado. Cuando me dicen,
Es que hay canales que muestran imágenes de supuestas conferencias donde se ve el logo de la Secretaría de Bienestar y dice, se ha confirmado el adelanto. Pues miren, esas imágenes se pueden editar fácilmente, copiar el logo de la Secretaría, pegarlo en un fondo, poner letras grandes que digan confirmado, y listo. Eso no significa que sea real. No me crean a mí, ni le crean a alguien más, solo crean a la fuente oficial cuando aparece públicamente, o a los medios serios que dan la nota con sustento. Si no ven ese respaldo, tómense las cosas con cautela. Otro punto. Muchas personas comparan lo que pasó a inicios del 2024, que en febrero de ese año se adelantó la pensión para las elecciones federales. Y es cierto, se adelantó, pero las circunstancias eran diferentes. Se trataba de un proceso electoral muy relevante, la presidencia de la República y un montón de cargos federales estaban en juego. Por ello sí se aplicó la veda a nivel nacional, y se hicieron depósitos dobles para la mayoría de estados con tiempo. Ese contexto no se replica exactamente en este 2025, porque es un tipo de elección distinto. Todavía no sabemos si las autoridades consideran que se justifica una veda general para el tema del Poder Judicial. A la gente que me dice que se le hace injusto, pues lo entiendo. Pero así son las disposiciones en materia electoral, y mientras no cambie la ley, pues así seguirá. Lo que sí puedo recomendar es que no dejen de hacer valer su derecho al voto cuando haya elección en su estado, y sobre todo, que se informen bien, que no se dejen manipular por ningún partido político que use la pensión como moneda de cambio. Esa pensión es un derecho que se ha ganado la gente mayor y la gente con discapacidad, no es un regalo que te hace un partido para que vote por él. Hay que ver por quién queremos votar, pero no por un apoyo que ya es universal. He notado también que algunas personas ya se están organizando para protestar si no les cae el doble depósito. Dicen, ¡qué injusticia! ¿Por qué solo Durango y Veracruz, y no el resto? Pero recordemos que el gobierno no decide caprichosamente. Se basa en la ley electoral que lo obliga a no entregar apoyos en plena campaña. Si tu estado no tiene elecciones locales, pues no hay la misma obligación de adelantar la dispersión. Y si el proceso federal, elección del Poder Judicial, no se maneja con una veda general, pues no te va a llegar ese doble pago a ti si no estás en Durango o en Veracruz. Es bien importante que, si alguien por ahí conoce a personas mayores que no usan redes sociales y que andan desorientados, les ayuden a entenderlo. Platíquenles, díganles. Mire, usted nada más esté pendiente de la información oficial. Si llega un mensaje o un video de YouTube que no sea oficial, tómelo con pinzas. Porque, híjole, yo sé de casos donde la gente mayor se confunde, cree que ya le van a depositar el doble, va al cajero, se arriesga, toma taxi, hace una larga fila y al final, ni un peso más de lo normal. Y no queremos eso, queremos que todo sea claro y sin angustias. Otra cosa, la fecha exacta de pago, normalmente, es entrando cada bimestre. Es decir, si estamos hablando de marzo-abril, se empezaría a depositar a inicios de marzo, siguiendo el orden alfabético. Así que no esperen que el depósito les llegue, digamos, a mediados de febrero, a menos que salga un calendario oficial distinto. Pero al día de hoy no hay un calendario especial anunciando un adelantado a febrero para todos. Solo se maneja la situación particular de Durango y Veracruz. Se podría dar el caso de que, si se declara la veda electoral por el Poder Judicial, quieran pagar incluso antes de marzo, pero eso ya es especulación, porque todavía no se confirma. Recuerden también que es muy distinto lo que pasa con otros programas. Por ejemplo, algunas becas Benito Juárez si se llegan a depositar antes, o algunos otros apoyos como Sembrando Vida tienen su propia mecánica de pago. Que no los revuelvan. La pensión de adulto mayor y la de discapacidad no tienen por qué coincidir exactamente con la fecha de pago de otros programas. Cada uno es un universo aparte, aunque los maneje la misma Secretaría de Bienestar. He visto también que hay gente que me escribe con enojo, diciendo, ¿cómo es posible que repitas todos los días que no hay doble pago para todos? Ya deja de engañar. Y es al revés, no estoy engañando. Si yo les dijera que sí hay doble pago para todos y no hay confirmación, ahí sí sería engañarlos. Sé que a muchos no les agrada escuchar la verdad cuando la verdad no es la que esperan, pero no por eso se convierte en mentira. Y si me ven insistir, es porque diariamente aparecen nuevos comentarios y nuevos mensajes que preguntan exactamente lo mismo. Entonces, vale la pena insistir para que no quede nadie desinformado. También hay el típico comentario de, bueno, ¿ya a ti qué te importa? A final de cuentas, cada quien sabrá si cree o no cree. Y sí, pero me importa porque me preocupa por la gente que confía en mí para informarse. No me gustaría quedarme callado sabiendo cómo está realmente la situación, y dejar que les vendan la idea equivocada. Además, me consta que muchos de ustedes tienen hijos, nietos, o amigos que se apoyan en lo que uno dice. Imagínense el daño que difundiría una mentira enorme. Para cerrar con broche de oro, voy a hacer un breve resumen. 1. Durango y Veracruz tienen garantizado un pago doble, 12,400 pesos, para su próxima pensión, debido a las elecciones estatales en ambos estados. 2. El resto de los estados, 30 en total, reciben, hasta hoy, un pago normal de 6,200 pesos.
3. Solo en caso de que se declare oficialmente una veda electoral por la elección al Poder Judicial, se adelantaría el pago a los 32 estados, resultando en un doble depósito para todos, subiendo de 6.200 a 12.400. 4. Esa veda aún no está confirmada. No hay comunicado oficial de que se aplique en todo el país. 5. No cambie los calendarios en cuanto al orden de apellidos. Simplemente, en la fecha que toque a cada letra, se deposita la cantidad que corresponde, ya sea un bimestre o 2. 6. Si alguien les dice sí, ya es un hecho que se paga doble en todo México sin mostrar pruebas oficiales, no le crean así nomás. Y con eso, espero que quede todo lo más clarito posible. De veras, me alegra estar aquí charlando con ustedes, porque sé que muchos, en lugar de ver 20 videos que dicen lo contrario, prefieren tener la verdad, aunque no sea la que más nos ilusione. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Uno no puede forzar la veda electoral. Eso le corresponde a las autoridades. Les pido de todo corazón, compartan esta información con quien crean que la necesita. Si tienen vecinos, familiares o amigos que se encuentran hechos bolas con el tema, pásenles este video, o explíquenles con sus propias palabras. Me ayudarían bastante a que no haya tanta gente decepcionada o confundida. Recuerden que, en cuanto haya una noticia oficial confirmando algo distinto, la voy a comunicar con muchísimo gusto, porque sé que esa es la pregunta del millón en estos días. Pero por ahora, más vale estar prevenidos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta plástica. Sé que fue largo, pero la intención es que se quedarán con una explicación a detalle, que no quedarán cabos sueltos. Me disculpo con quienes crean que repito mucho, pero ya saben que no toda la gente se queda a ver los videos completos. Algunos se van a la mitad, otros solo escuchan el principio, otros llegan al final, y así. Por eso, prefiero ser reiterativo. Mejor que sobre la explicación a que falló. Les mando un fuerte abrazo, lleno de cariño y respeto. A mis adultos mayores, gracias por todo lo que han dado a nuestro país. A las personas con discapacidad, gracias por enseñarnos el valor de la fortaleza y la resiliencia. Ya todos los demás, gracias por sumarse a esta comunidad. Me despido deseándoles que tengan un excelente día. Si siguen con dudas, déjenlas en los comentarios. Yo haré lo posible por leerlas y responder en la medida de lo que pueda. Pónganle su manita arriba si esta explicación les ayudó, y ayúdenme compartiendo para que llegue a más gente. Recuerden, en México somos alegres, solidarios y sobre todo, no nos dejemos engañar fácilmente. Ya no somos aquellos que se chupan el dedo. Y si hay alguien que quiere difundir rumores nomás para ganar vistas, pues allá ellos. Nosotros vamos a seguir buscando la información verídica, esperando comunicados esos oficiales que despejen cualquier sospecha. Mientras tanto, a echarle ganas a la vida, a cuidar nuestra salud y a valorar cada pesito que llegue. Que tengan una tarde maravillosa, y nos estamos viendo pronto, si Dios quiere, con más información útil. Ánimo, mi gente linda, que aquí andamos al pie del cañón, siempre pendientes de lo que sucede. Nos vemos en la próxima charla, cuídense mucho, y un abrazo gigantesco a todos. Venta, pues. Hasta luego.